Bueno, nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación Vacíos y retos en la implementación de aborto, un estudio desde la ilegalidad en Colombia 2016-2026. Empezamos primero por el planteamiento del problema y su introducción. La pregunta problema es: ¿qué vacíos jurídicos persisten en la implementación del aborto legal en Colombia después de la despenalización parcial? Nuestro planteamiento del problema es: en Colombia, pese a la despenalización parcial del aborto, persisten vacíos jurídicos y tensiones constitucionales complejas que dificultan notablemente su implementación efectiva en el territorio. Esto se evidencia de manera clara en las aparentes contradicciones sustanciales con el principio constitucional de protección de la vida y los profundos conflictos prácticos relacionados con la objeción de conciencia y el funcionamiento del sistema general de salud. Por lo tanto, se hace indispensable un análisis crítico profundo para determinar si el marco normativo y operativo actual garantiza una verdadera coherencia constitucional, seguridad jurídica y protección de los derechos a las mujeres en el territorio nacional. A nivel latinoamericano, la marcada tendencia hacia la flexibilización de las normas penales punitivas sobre el aborto, fenómeno social, político y ampliamente conocido como la marea verde, ha enfrentado retos monumentales en su posterior fase de transición administrativa y de salud pública. Colombia se posiciona hoy en la vanguardia jurídica regional debido a la adopción de plazos gestacionales amplios, pero la alarmante desconexión operativa entre las altas corporaciones jurídicas de la capital y el operador de salud de primera línea de las regiones de la periferia general a una brecha sustancial en el acceso real, digno y efectivo de las mujeres gestantes al derecho asistencial. Como segundo punto tenemos los objetivos de investigación. El primero, el general, analizar aquellos vacíos jurídicos y los desafíos éticos que persisten en la implementación del aborto legal en Colombia, esto con el fin de cuestionar sus fundamentos normativos y sus implicaciones sociales, especialmente en la relación con la protección de la vida y la coherencia constitucional. Los objetivos específicos. El primero, identificar contradicciones normativas entre la despenalización parcial del aborto y los principios constitucionales que protegen la vida desde la concepción. Segundo, examinar los efectos institucionales y sociales de la implementación del aborto legal, incluyendo la objeción de conciencia, la presión sobre el personal médico y fragmentación del sistema de salud. Y tercero, implementar el discurso jurídico y político que ha sustentado la despenalización, mostrándolo como una postura que defiende el derecho a la vida y la protección integral de la mujer desde una perspectiva ética y humanista. En nuestro tercer punto tenemos el marco jurídico y jurisprudencial. Colombia posee un marco constitucional robusto y garantista que reconoce de manera clara el derecho a la vida, la dignidad humana, la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y la igualdad. Constitución Política, Colombia, 1991. Específicamente el artículo 11 de la Carta Política consagrada en el derecho a la vida como un valor supremo e inviolable. El artículo 16 ampara de forma autónoma el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 18 protege la libertad de conciencia ciudadana. El artículo 3 establece el principio de igualdad ante la ley. Y el artículo 49 determina el derecho colectivo a la seguridad social y a la salud pública bajo un principio de eficacia y universalidad. A partir de estos preceptos constitucionales, la Corte ha ido construyendo una doctrina jurisprudencial avanzada y dinámica que en la práctica admite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de marcos jurídicos determinados, evolucionando desde el sistema estricto de 3 causales excepcionales en 2006 hasta desarrollados posteriormente sentencias de unificación que ampliaron, precisaron y brindaron criterios y plazos normativos. Corte Constitucional de Colombia, 2011. La labor de la Corte ha buscado equilibrar valores constitucionales de alta complejidad en constante tensión. Por un lado, la protección a la vida en gestación, en interpretaciones académicas y de sectores de la sociedad civil desde el momento de la concepción, y por otro lado los derechos fundamentales de la mujer gestante, su autonomía reproductiva, la salud física y mental y la salvaguardia de su dignidad humana. En la práctica médica cotidiana, la despenalización parcial ha quedado plasmada en una
combinación de causales legales, límites temporales rigurosos y criterios procedimentales del sistema de salud. Sin embargo, esta avanzada jurisprudencia no ha eliminado de forma inmediata la existencia del tipo penal en el Estatuto Punitivo colombiano, lo que genera una marca ambivalencia jurídica y un escenario de inconstitucionalidad que afecta de manera directa a los operadores de justicia, a los profesionales médicos y a las usuarias que asisten a la red hospitalaria pública y privada. Como cuarto punto tenemos las principales contradicciones normativas. Primero, derecho a la vida desde la concepción versus la despenalización parcial. La naturaleza de tensión para quienes sostienen que la Constitución protege la vida desde la concepción. Cualquier norma que permita la interrupción voluntaria del embarazo resulta normativamente incompatible con el principio rector. Por el contrario, la jurisprudencia que acepta causales o plazos limita la protección absoluta del feto y reconoce explícita o implícitamente que la vida en gestión no siempre prevalece de manera absoluta frente a otros derechos constitucionales de la mujer gestante. La manifestación práctica, la tensión se traduce en razonamientos jurídicos complejos que intentan conciliar ambos polos mediante juicios de ponderación. El derecho a la vida se protege, pero no de forma absoluta. La autonomía y la salud de la mujer pueden justificar restricciones legítimas al ejercicio de esta protección. En la práctica, esa conciliación deja espacios grises no resueltos y genera profundos conflictos interpretativos entre operadores judiciales y personas del médico y administradores de salud. Como segundo, el Código Penal vigente versus la doctrina jurisprudencial despenalizadora. La naturaleza de tensiones, el delito de aborto sigue tipificado en el Código Penal colombiano. La Corte, mediante la interpretación constitucional y el control abstracto de constitucionalidad, ha ido flexibilizando la aplicación del tipo penal cuando se ha determinado supuestos normativos. No obstante, la sola existencia del tipo penal genera riesgo de la persecución penal, estigma social y prácticas institucionales heterogéneas. La manifestación práctica. Los profesionales de la salud y usuarias enfrentan una grave inseguridad jurídica en regiones o instituciones donde no se han incorporado o no se aplica con claridad la doctrina constitucional. Se produce de manera sistemática negativas de servicio, denuncias e inicio de posibles sanciones administrativas o penales, incluso cuando la jurisprudencia de la Corte protege plenamente la conducta. La incongruencia de la letra estricta de la ley penal y la interpretación constitucional dificulta la prestación homogénea y seguridad del servicio. Como tercer punto tenemos protección de la infancia desde la concepción o al nacer. La naturaleza de tensión nos indica que en el texto constitucional coexisten dispositivos explícitos que protegen la infancia y reconocen especial atención al niño. Sin embargo, la jurisprudencia especializada ha distinguido entre la protección de plena que se otorga al nacido y la protección incrementada que exige la consideración del ser en gestación. La interpretación provida reclama una protección jurídica e idéntica desde la concepción. La interpretación jurisprudencial dominante ha situado la protección constitucional plena al momento del nacimiento vivo o ha matizado la intensidad de la protección durante el desarrollo gestacional. En la manifestación práctica, esta divergencia conceptual afecta directamente a la fundamentación filosófica y jurídica de los límites temporales y de las causales. Si se considera que la protección es plena e idéntica desde la concepción, la despenalización parcial es completamente inviabilizada. Si, por el contrario, el derecho a la salud y la autonomía femenina se considera con fuerza prevalente, se legitima. Como tercer punto tenemos protección de la infancia desde la concepción o al nacer. La naturaleza de tensión nos indica que en el texto constitucional coexisten dispositivos explícitos que protegen la infancia y reconocen especial atención al niño. Sin embargo, la jurisprudencia especializada ha distinguido entre la protección de plena que se otorga al nacido y la protección incrementada que exige la consideración del ser en gestación. La interpretación provida reclama una protección jurídica e idéntica desde la concepción. La interpretación jurisprudencial dominante ha situado la protección constitucional plena al momento del nacimiento vivo o ha matizado la intensidad de la protección durante el desarrollo gestacional. En la manifestación práctica, esta divergencia conceptual afecta directamente a la
fundamentación filosófica y jurídica de los límites temporales y de las causales. Si se considera que la protección es plena e idéntica desde la concepción, la despenalización parcial es completamente inviabilizada. Si, por el contrario, el derecho a la salud y la autonomía femenina se considera con fuerza prevalente. Como cuarto punto tenemos libertad de conciencia y objeción de conciencia y la garantía de efectividad del acceso. La naturaleza de detención es el Estado social de derecho protege de forma categórica la libertad de conciencia y religiosa de los profesionales de la medicina. A su vez, la administración pública y el sistema general de salud tiene la obligación legal e irrenunciable de garantizar el acceso oportuno a servicios de salud legalmente reconocidos por la jurisprudencia. Manifestación práctica nos indica que la objeción de conciencia, si no se regula estrictamente con mecanismos eficientes de derivación y contingencia, se convierte en un mecanismo directo de bloqueo del acceso. Cuando la objeción individual o institucional es sistemática y no existe una objeción real y fiscalizada de garantizar servicios alternativos inmediatos, el derecho de la paciente a la salud y el acceso seguro queda severamente vulnerado. Así, la protección constitucional a la libertad de conciencia choca profundamente con la otra protección constitucional, la salud, la integridad física y la igualdad del paciente. En el quinto punto tenemos libre desarrollo de la personalidad y autonomía versus priorización de la vida fetal. La naturaleza de detención es el libre desarrollo de la personalidad, reconoce la forma amplia a la esfera íntima, soberana y decisoria de la persona sobre su cuerpo y su proyecto de maternidad. Frente a eso, la priorización absoluta de la vida fetal puede anular por completo la autonomía de la mujer, proponiendo barreras o límites más estrictos del ejercicio de sus libertades. La manifestación práctica, en casos concretos, la autonomía decisoria de la mujer choca con políticas institucionales y prácticas médicas tradicionales que otorgan mayor protección o estatus priori al embrión. El resultado directo es la imposibilidad material que muchas mujeres ejerzan decisiones legítimas sobre su cuerpo sin tener que enfrentar barreras administrativas gravosas, estigma o una ausencia absoluta de servicios calificados. Como sexto punto, tenemos el principio de igualdad versus protección diferencial del no nacido. La naturaleza de detención. Si el ordenamiento jurídico genera otorga al feto un estatus normativo que equivale o prevale de forma automática sobre los derechos de la mujer gestante, se puede generar una discriminación indirecta o directa por razones de sexo, género o condiciones biológicas reproductivas. La manifestación práctica, la consecuencia social, son altamente significativas. La mujer puede quedar en una situación grave de desventaja social y jurídica, especialmente las pertenecientes a estratos socioeconómicos vulnerables, si se prioriza de manera abstracta la protección fetal sin incorporar de forma paralela medidas compensatorias o políticas públicas que atiendan de fondo la realidad socioeconómica y la desprotección estatal. Como séptimo punto tenemos normas administrativas y protocolos versus límites jurisprudenciales vacíos de la implementación. La naturaleza de detención. La Corte Constitucional fija los criterios macro y los principios constitucionales, pero la regulación administrativa e inconstitucional es la que materializa verdaderamente el acceso diario a la red hospitalaria. Las deficiencias, vacíos normativos y contradicciones técnicas entre esos instrumentos del menor rango genera severos problemas prácticos. La manifestación práctica. Se evidencia una preocupante falta de protocolos internos claros para el manejo de plazos estacionales, requisitos de documentación necesaria, evaluación arbitraria de las causalidades y demoras de los procedimientos de derivación médica. Ello causa una forma recurrente de negación injustificada del servicio, dilaciones de tiempo críticas y una enorme variabilidad territorial en la calidad de la prestación hospitalaria. Octavo, laicidad del Estado versus influencia religiosa en la política pública. Naturaleza de detención. El principio constitucional del Estado laico requiere imperativamente las decisiones públicas, legislativas y administrativas, y no estén subordinadas a dogmas o doctrinas religiosas particulares. Sin embargo, la presión política y social ejerce de forma histórica por actores confesionales ha influido notablemente en la formulación e interpretación real de políticas públicas de salud reproductiva. La manifestación práctica. Eso se manifiesta en intervenciones públicas de mandatos locales que buscan restringir activamente el acceso, declaraciones de objeción institucional velada o un lobby legislativo permanente que genera altos niveles de incertidumbre normativa y afecta la implementación pacífica y efectiva de la despenalización parcial.
Como último punto, derechos internacionales versus normativa interna desactualizada. Naturaleza de detención, los tratados internacionales de derechos humanos, bloque de constitucionalidad y los estándares fijados por organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud. Recomiendan firmemente la eliminación total de barreras normativas y criminalizadoras para asegurar el aborto seguro, cuando la normativa interna de rango legal, como el Código Penal, no se ajusta rápidamente o a la implementación a nivel estatal es deficiente, se produce un profundo desfase normativo. La manifestación práctica. Colombia enfrenta constantes observaciones y obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar derechos de las mujeres, lo cual confrontan de forma cotidiana con prácticas locales burocráticas y una legislación penal que aún no se encuentra plenamente armonizada con los compromisos internacionales del Estado. Como quinto punto tenemos casos prácticos y ejemplos ilustrativos de los vacíos. Para comprender mejor el impacto real de las contradicciones normativas e institucionales de la vida diaria de las usuarias y el personal, se describen los siguientes escenarios representativos. Primero, municipio rural sin cobertura integral. Una mujer habitante de un contexto rural disperso solicita formalmente la realización de un aborto dentro de los supuestos o causales constitucionales reconocidos. El hospital local de primer nivel se niega a realizar el procedimiento amparándose en una objeción de conciencia general de su personal. No existe un servicio alternativo cercano dentro de su subregión y lo que la derivación médica corresponde no se realiza de forma inmediata. Como resultado de este vacío operativo, la paciente se ve obligada a viajar largas distancias, perdiendo plazos estacionales críticos o enfrentando interrupciones graves de la atención que termina poniendo en riesgo inminentemente su salud y su vida. Segundo, profesional de la salud que teme la sanción penal. Un médico general o especialista, a pesar de encontrarse frente a un caso amparado por la jurisprudencia, posee profundas dudas técnico-jurídicas sobre la interpretación exacta del causal o el alcance en plazo gestacional. Ante la ausencia total de directrices institucionales claras y por un temor profundo a enfrentar gravosas consecuencias disciplinarias, administrativas o de índole penal, debido a la vigencia propia del tipo de la Ley 599 de 2000, el profesional opta por rechazar de plano la práctica del procedimiento. En ese escenario, el paciente queda desamparada y sin acceso efectivo por barreras de carácter administrativo, psicológico del representador. El tercer ejemplo es interpretación diversa por parte de jueces de la República. En el marco de procesos judiciales de acción de tutela o incluso dentro de investigaciones en la vía penal ordinaria, la interpretación disímiles, disonantes y fragmentadas de los jueces locales sobre el alcance real de la protección de la vida fetal y los derechos de las mujeres provocan de manera sistemática decisiones judiciales abiertamente contradictorias, lo cual profundiza la inseguridad jurídica de los profesionales de la salud y genera una enorme disparidad en el empleo y efectividad del amparo constitucional nacional. Buen día, docente David Rinta. Mi nombre es María Salomé Camargo Ángel y a continuación voy a exponer la parte final de la investigación titulada Vacíos y retos en la implementación del aborto, un estudio desde la legalidad en Colombia del año 2016 al 2026. En esta parte incluiremos lo que son las hipótesis, el cronograma, la línea jurisprudencial y las conclusiones principales de todo lo que abordamos ya en la primera parte, que fue la explicada por mi compañera, y en la mía. Bueno, empezamos por el punto número 6, que es la hipótesis de investigación. La investigación plantea dos hipótesis principales, las cuales son, primero, que se sostienen que los vacíos legales y las fallas operativas del sistema de salud afectan directamente en lo que es la garantía efectiva del derecho al aborto. Esto ocurre porque existen ambigüedades jurídicas, diferencias en las aplicaciones de normas y en gran parte es por la debilidad en la parte administrativa dentro de las IPS y las EPS. Como consecuencia, eso presenta retrasos injustificados, exigencia de documentos no requeridos por la ley y muchos obstáculos más que dificultan un acceso oportuno a este servicio. Además se afirma que mientras más claras sean las normas y más eficiente sea la implementación institucional, mayor será la posibilidad de poder garantizar este derecho de una manera más efectiva para las mujeres. Para evaluar esto se propone analizar primero que todo las sentencias, los tiempos de respuestas institucionales, las decisiones administrativas y las experiencias. Importante esto, tener la opinión de las personas.
La segunda hipótesis señala que el nivel de conocimiento y la capacitación de los profesionales de la salud influye mucho y de manera directa en lo que es la aplicación del derecho. Cuando médicos, enfermeras o directamente los asesores jurídicos desconocen de la normativa vigente, pueden llegar a surgir y surgen decisiones restrictivas, demoras o requisitos adicionales que limitan el poder acceder a este procedimiento. Es por esto que la investigación concluye que no basta únicamente con que el derecho exista en las normas, sino también se necesitan instituciones capacitadas, protocolos claros y una aplicación coherente en lo que es el marco jurídico. Bueno, ahora hago continuación al cronograma que están apareciendo aquí, que es el cronograma de actividades. El proyecto se desarrolló en 5 semanas. Durante las 2 primeras semanas se realizaron la recolección de información y de la jurisprudencia relevante. Posteriormente a esta semana se llevó a cabo el análisis preliminar y la construcción del estado del arte. En la tercera semana se formaron y se validaron las hipótesis de investigación. Luego se realizó el trabajo de campo mediante la revisión de los protocolos institucionales y para finalizar, en la quinta semana se analizaron los datos obtenidos, se sistematizaron los resultados y se elaboraron las conclusiones. Bueno, ahora pasamos a la línea jurisprudencial que también estará apareciendo en pantalla, la cual dice que uno de los aspectos más importantes del trabajo es el análisis de la línea jurisprudencial construida por la Corte Constitucional. Bueno, en nuestra investigación demostramos que la regulación del aborto en Colombia ha evolucionado principalmente gracias a las decisiones que tiene la Corte Constitucional y no tanto por la reforma legislativa. ¿Qué quiere decir? Que este proceso se ha intentado equilibrar lo que son los derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la libertad de conciencia y el derecho de salud. Bueno, la sentencia más importante actualmente es la sentencia C-055 del 2022, denominada sentencia arquimédica. Bueno, esta sentencia lo que hizo fue despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo que después de ese plazo las 3 causales establecidas del 2016, las cuales son por si la vida de la madre corre peligro, por malformaciones del feto y por malformaciones del feto que afecten la salud de la madre, por que la madre no se siente físicamente y mentalmente estable para conllevar este embarazo y por agresiones sexuales. Además, reconoció que el aborto cuenta como un derecho fundamental en la relación con la autonomía, la salud y la dignidad humana. Bueno, nuestra investigación también identificó que la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial es la sentencia 355 del 2006, la cual permitió por primera vez el aborto en 3 circunstancias específicas, como las que dije anteriormente: cuando existe riesgo para la vida o salud de la madre, la malformación fetal incompatible con el embarazo o el embarazo por producto de violencia sexual. Igualmente se destacan 2 sentencias, la cual son la sentencia T-388 del 2009, la cual estableció que la objeción de conciencia es un derecho individual y no institucional, y la sentencia SU-096 del 2018. Lo que hizo esta sentencia fue que unificó las reglas existentes y eliminó además las barreras administrativas para el acceso al servicio del aborto. Como punto número 9 encontramos la síntesis y la evolución jurisprudencial. Bueno, en este punto hablamos sobre cómo los resultados del análisis se concluyó que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial progresiva orientada a garantizar los derechos de la mujer. Esta evolución lo que permitió fue poder consolidar el aborto como un derecho fundamental, donde eliminó de manera progresiva las barreras administrativas e institucionales y logró ampliar de cierta manera la protección jurídica hasta llegar a la despenalización por plazos establecidos en la sentencia ya mencionada en 2022. Nuestra investigación también señala que esta evolución, no fue un producto exclusivo en los cambios legales. También influyó
de manera ardua, por así decirlo, en los factores sociales como las dificultades al acceso al sistema de salud, la desinformación por parte de las mujeres, el uso indebido de la objeción de conciencia y las demandas de movimientos sociales y organizaciones de mujeres. Finalmente, los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de la Organización Mundial a la Salud contribuyeron a una ampliación del derecho para la mujer y para el acceso a este servicio. Bueno, por último tenemos la conclusión. Para concluir, esta investigación demuestra que, aunque Colombia ha tenido importantes avances jurídicos en materia del tema del aborto, todavía existen varios vacíos normativos y problemas de implementación, lo cual dificulta el acceso efectivo al servicio. Las principales barreras están relacionadas con lo que es la falta de claridad normativa, las diferencias en la aplicación de reglas, la objeción de conciencia y las limitaciones en el sistema de salud. Es por ello que el verdadero reto ya no es únicamente reconocer el derecho en las sentencias, sino más allá es poder garantizar que todas las mujeres puedan ejercerlo de una manera efectiva, segura, oportuna y sin obstáculos injustificados en cualquier región del país. Muchas gracias.